¿Sabías que los primeros robots no nacieron en fábricas ni laboratorios modernos, sino en templos, talleres y palacios de hace más de 2000 años? Antes de que existieran los androides, los brazos robóticos o la inteligencia artificial, hubo inventores que imaginaron máquinas capaces de moverse, hablar e incluso pensar mucho antes de que la palabra robot existiera. Hoy conocerás la historia secreta de los primeros robots mecánicos. Autómatas que desafiaron las leyes de su tiempo y que muchos creyeron obra de magia. Desde las misteriosas aves de Herón de Alejandría hasta los caballeros mecánicos de Leonardo da Vinci, este viaje te mostrará cómo la humanidad siempre soñó con crear vida artificial. Todo comenzó en la antigua Grecia, donde los mitos hablaban de máquinas vivientes. Hefesto, el dios del fuego, supuestamente creó sirvientes de oro que podían moverse por sí solos. Y aunque eran solo leyendas, inspiraron a los primeros ingenieros a intentar lo imposible: construir seres que imitaran la vida. Uno de los primeros en hacerlo fue Herón de Alejandría. En el siglo I después de Cristo diseñó autómatas que podían moverse con aire y vapor, siglos antes de la revolución industrial. Entre sus creaciones, había una máquina que abría las puertas de un templo de manera automática cuando se encendía un fuego en el altar. Para los fieles, era un milagro. Para Herón, pura ciencia. También diseñó un teatro mecánico que podía representar una historia entera con figuras en movimiento, impulsadas solo por poleas, pesas y vapor. Era un espectáculo fascinante, una especie de cine antiguo que demostraba que la automatización no era un sueño moderno, sino una idea milenaria. Y mientras en Grecia nacían los primeros ingenieros de la mecánica, en China también surgían leyendas sobre autómatas que podían cantar y servir bebidas. El emperador Yanxi, según los textos antiguos, presentó a su rey una figura humana que se movía sola. Cuando el rey la desarmó, descubrió órganos, huesos y músculos mecánicos. A lo largo de los siglos, estos inventos quedaron olvidados, considerados mitos o simples curiosidades. Pero fueron las semillas de lo que más tarde se convertiría en la robótica moderna. Mientras Europa caía en la Edad Media, el conocimiento de los autómatas casi se perdió, pero en Oriente, el sueño de las máquinas vivientes siguió adelante. En el mundo islámico, los ingenieros heredaron el conocimiento griego y lo llevaron mucho más lejos. Allí, nacieron verdaderos maestros de la mecánica que adelantaron en siglos a la tecnología europea. Uno de los más brillantes fue Al-Jazari, un inventor del siglo XIII que trabajó para los gobernantes de Mesopotamia. Es considerado por muchos como el padre de la ingeniería moderna, y sus diseños son tan precisos que algunos todavía podrían construirse hoy. Su libro, El conocimiento de los ingeniosos dispositivos mecánicos, describe más de 100 inventos, desde relojes hasta robots funcionales. Entre ellos estaba el sirviente automático, una figura humana que podía servir agua, vino o té sin intervención humana. Utilizaba un complejo sistema de válvulas, flotadores y engranajes hidráulicos. Al-Jazari también diseñó un reloj con autómatas que tocaban instrumentos cada hora, mostrando no solo el paso del tiempo, sino la creatividad humana hecha movimiento. En esa misma época, en la corte de Bagdad, se hablaba de máquinas musicales y pájaros que cantaban por sí solos. Estos autómatas no eran simples juguetes, sino símbolos de poder y sabiduría. Los gobernantes los usaban para impresionar a sus invitados, demostrando que su ciencia estaba tan avanzada que rozaba lo mágico. Pero mientras Oriente perfeccionaba sus mecanismos, Europa empezaba a despertar de su letargo. Los monjes y artesanos comenzaron a experimentar con relojes mecánicos y figuras animadas. En los monasterios, algunos crearon figuras que movían la cabeza, tocaban campanas o abrían la boca para rezar. Estos autómatas eran vistos como milagros. Y aunque sus constructores sabían que era pura mecánica, el público los observaba con asombro y miedo. ¿Cómo podía un objeto sin alma moverse solo? Ese miedo, esa mezcla de fascinación y temor hacia las máquinas, acompañaría a la humanidad durante siglos. Con el paso de los siglos, el deseo humano de crear vida artificial se mantuvo vivo. En el Renacimiento, un periodo de explosión creativa y científica, los inventores volvieron a soñar con máquinas que pudieran moverse por sí solas. Uno de los nombres más fascinantes de esta época es, sin duda, Leonardo da Vinci. Leonardo, más allá de ser pintor y escultor,
fue un auténtico visionario de la mecánica. Entre sus bocetos, ocultos en páginas de sus cuadernos, se encontraba el diseño de lo que podríamos considerar uno de los primeros robots humanoides de la historia. Se trataba de un caballero mecánico, conocido hoy como el robot de Leonardo. Este autómata, diseñado alrededor del año 1495, podía mover los brazos, la cabeza y abrir y cerrar la mandíbula gracias a un complejo sistema de poleas, engranajes y resortes internos. Aunque no se sabe con certeza si Leonardo llegó a construirlo realmente, los planos eran tan precisos que, siglos después, los ingenieros modernos lograron reconstruirlo, y funcionó. Imagina la reacción de cualquier persona del siglo XV al ver una armadura que parecía tener vida propia. En una época en la que la mayoría de la gente creía que el movimiento era algo exclusivo de los seres vivos, el robot de Leonardo habría parecido pura magia. Pero no era magia, era ingeniería adelantada a su tiempo. Leonardo no estaba solo en este tipo de obsesión. En distintas partes del mundo, otros inventores comenzaron a experimentar con autómatas musicales, animales mecánicos y relojes animados. En la corte de los Habsburgo, por ejemplo, el ingeniero Hans Bullmann construyó figuras que tocaban instrumentos o movían la cabeza al ritmo de la música. A comienzos del siglo XIX, el mundo empezaba a cambiar. Las máquinas a vapor rugían en las fábricas, los trenes recorrían kilómetros de vías y el ingenio humano parecía no tener límites. Pero mientras la revolución industrial transformaba el trabajo y la economía, algunos inventores seguían obsesionados con una vieja pregunta. ¿Podrían las máquinas llegar a pensar o actuar por sí mismas? Aquí es donde la historia de los autómatas empieza a entrelazarse con los primeros conceptos de lo que más tarde llamaríamos robótica. En 1801, Joseph-Marie Jacquard, un tejedor francés, presentó un invento revolucionario, el telar de tarjetas perforadas. Aunque no era un robot en el sentido moderno, este telar podía tejer patrones complejos sin intervención humana, gracias a una secuencia de agujeros programados en una serie de tarjetas. Este sistema, simple pero genial, no solo cambió la industria textil, sino que se convirtió en el precursor de la programación informática. Cada tarjeta representaba una instrucción, del mismo modo que hoy lo hacen las líneas de código. Sin saberlo, Jacquard había abierto la puerta al concepto de máquinas que obedecen órdenes y que pueden repetir acciones con precisión sin intervención humana. En la misma época, otros inventores soñaban con mecanismos aún más complejos. Uno de los más curiosos fue el matemático británico Charles Babbage, quien a mediados del siglo XIX diseñó la máquina diferencial y más tarde la máquina analítica, consideradas los primeros prototipos de computadoras mecánicas. Su idea era simple, pero ambiciosa: construir una máquina capaz de realizar cálculos automáticos, sin errores humanos. Y junto a él trabajaba Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia. Ada comprendió que aquella máquina no solo podía hacer operaciones numéricas, sino que, con las instrucciones adecuadas, podía crear. Escribió: «La máquina analítica no tiene pretensiones de originar nada. Puede hacer lo que sepamos ordenarle que haga». Una frase visionaria que todavía hoy resuena en el debate sobre la inteligencia artificial. Mientras tanto, fuera del mundo académico, los constructores de autómatas seguían perfeccionando sus creaciones. En los teatros de París, Londres o Viena, el público se maravillaba con figuras que tocaban instrumentos, escribían o bailaban con movimientos suaves y casi humanos. Pero el siglo XIX no fue solo el de los ingenieros, también fue el de los ilusionistas mecánicos. Uno de los casos más famosos fue el del turco mecánico, una máquina presentada en 1770 por Wolfgang von Kempelen, que supuestamente podía jugar al ajedrez y vencer a cualquier oponente humano, incluso a Napoleón Bonaparte. En realidad, el secreto del autómata era que un jugador experto se escondía dentro de la estructura y controlaba los movimientos. Sin embargo, el público no lo sabía, y durante décadas muchos creyeron que existía una máquina realmente inteligente. El turco mecánico inspiró a generaciones de inventores y escritores. Incluso Edgar Allan Poe le dedicó un ensayo, tratando de descubrir su truco. Pero más allá de la ilusión, dejó una huella profunda: la idea de que una máquina podía rivalizar intelectualmente con el ser humano. Con la llegada de la electricidad, los autómatas comenzaron a evolucionar hacia algo nuevo. Ya no dependían solo de resortes o engranajes,
Los motores eléctricos permitieron movimientos más suaves, rápidos y precisos, y los inventores empezaron a experimentar con sistemas más sofisticados. El siglo XX traería consigo un cambio radical. Las guerras, el desarrollo industrial y la carrera tecnológica transformarían por completo la manera en que entendíamos las máquinas. Pero antes de llegar a esa etapa, el mundo aún debía pasar por una revolución que uniría la mecánica con la ciencia moderna, el nacimiento del verdadero robot. Y sería precisamente en ese cambio de siglo donde el concepto de robot cobraría un nuevo significado, uno que ya no pertenecía solo a la ingeniería o al espectáculo, sino al imaginario de toda la humanidad. El sueño de los antiguos griegos, los bocetos de Leonardo y los engranajes de Vaucanson estaban a punto de fusionarse con la electricidad, la automatización y la inteligencia lógica. La humanidad se preparaba para un nuevo tipo de criatura, una máquina que podía trabajar, pensar y, quizás, algún día, sentir. A finales del siglo XIX, los avances tecnológicos aceleraron como nunca antes. Los ingenieros no solo buscaban recrear movimientos humanos, sino imitar funciones más complejas, casi biológicas. El mundo de los autómatas y los primeros robots mecánicos estaba a punto de entrar en una nueva era. Uno de los inventores más importantes de este periodo fue Nikola Tesla, quien exploró la electricidad y el control a distancia. En 1898 presentó un pequeño barco que podía ser controlado de manera inalámbrica, un claro antecedente de los robots modernos y de los sistemas automatizados que dominarían el siglo XX. Este invento sorprendió al público y demostró que la tecnología podía actuar sin intervención directa, un concepto que décadas antes solo existía en los autómatas mecánicos. Por otro lado, en Japón y Europa, los artesanos mecánicos continuaban perfeccionando figuras animadas. En Alemania, Francia y Suiza, los relojeros creaban autómatas humanoides capaces de escribir, tocar instrumentos e incluso mover los ojos. Cada movimiento se planeaba con precisión matemática, y aunque parezcan juguetes hoy, en su tiempo eran el pináculo de la ingeniería. Y aquí es donde quiero tomar un momento para invitarte a que si te está gustando este vídeo, suscribas al canal, dejes tu like y compartas con tus amigos, porque en mi canal hay más vídeos de historia fascinante y tecnología antigua que seguro te van a sorprender. Volviendo a la historia, estos autómatas no solo eran entretenimiento. Representaban una búsqueda incansable de la humanidad por comprender y replicar la vida. La transición hacia el siglo XX trajo consigo nuevas herramientas, motores eléctricos, circuitos y eventualmente la electrónica. La combinación de mecánica y electricidad sentó las bases de lo que hoy conocemos como robótica moderna. En paralelo, la literatura y el teatro también reflejaban esta fascinación. Obras como R.U.R. de Karel Appel, estrenada en 1921, popularizaron la palabra robot y consolidaron la idea de las máquinas con autonomía, inspiradas en siglos de experimentos mecánicos y autómatas. Cada avance, desde Herón de Alejandría hasta Tesla, contribuyó a crear un legado de ingenio y creatividad. Y aunque muchos de estos inventos fueron olvidados o destruidos, su espíritu sigue vivo en la robótica actual. Brazos mecánicos que ensamblan autos, drones que entregan paquetes y robots quirúrgicos que operan con precisión milimétrica. El hilo conductor es claro. La humanidad siempre ha soñado con máquinas que nos imiten y nos superen en ciertas tareas, y esa ambición comenzó con los primeros autómatas de la antigüedad. El siglo XX marcó un antes y un después en la historia de los robots. Por primera vez, la combinación de electricidad, electrónica y mecánica permitió crear máquinas capaces de realizar tareas que antes solo los humanos podían hacer. Los primeros autómatas ya no eran meros juguetes o espectáculos de lujo, comenzaban a ser herramientas funcionales en la industria y la ciencia. En 1921, Karel Appel, un dramaturgo checo, presentó su obra R.U.R., Rosums Universal Robots. Aunque era ficción, introdujo al mundo la palabra robot y estableció la base conceptual de máquinas que podían trabajar de manera autónoma. La idea capturó la imaginación de científicos, ingenieros y del público general. Por primera vez, el término robot dejó de referirse a autómatas mecánicos para abrazar un concepto mucho más amplio: máquinas que podían reemplazar o asistir al ser humano en diversas tareas. Paralelamente, en los laboratorios y talleres de investigación, inventores de Estados Unidos, Japón y Europa empezaron a crear prototipos de robots industriales. Uno de los primeros hitos fue el Unimate,
desarrollado en la década de 1950 por George Devol y Joseph Engelberger. Este brazo mecánico automatizado podía mover piezas calientes en líneas de ensamblaje de automóviles, reduciendo riesgos y aumentando la eficiencia. Aunque simple comparado con los robots modernos, representaba un salto gigantesco respecto a los autómatas del siglo XVIII y XIX. Durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de tecnología avanzada aceleró los experimentos. Se diseñaron autómatas y robots militares para realizar tareas peligrosas, desactivar bombas, servir como objetivos de entrenamiento y manejar equipos pesados. Estos inventos mostraban que la robótica podía ser una extensión de la capacidad humana, no solo un entretenimiento o espectáculo. Pero la fascinación humana por los robots también tuvo un lado artístico y cultural. En Japón, desde mediados del siglo XX, surgieron los primeros robots humanoides de entretenimiento. Algunos podían caminar, hablar e incluso interactuar con el público en ferias y museos. Estos desarrollos combinaban la ingeniería con la creatividad, manteniendo vivo el espíritu de los antiguos autómatas de Suiza, Francia o Japón. En esta época, la robótica comenzó a diversificarse. Había robots industriales, robots de investigación científica y robots de entretenimiento. Cada rama reflejaba un sueño diferente de la humanidad, desde mejorar la producción industrial hasta acercarse a la fantasía de crear vida artificial. La transición del siglo XX sentó las bases para lo que hoy entendemos como robótica moderna. Todo lo que antes se consideraba magia o ilusión, los movimientos autónomos, la precisión mecánica, la simulación de vida, se transformó en ingeniería aplicada y tecnología tangible. El legado de Herón, Leonardo, Vaucanson y Tesla estaba más vivo que nunca. Cada máquina, cada engranaje y cada circuito representaba un paso más en la eterna búsqueda del ser humano por crear vida artificial. A medida que avanzaba el siglo XX, la robótica comenzó a entrar en la vida cotidiana, aunque de manera incipiente. Los laboratorios de investigación de Estados Unidos, Japón y Europa empezaron a experimentar con robots más complejos, capaces de realizar tareas de forma autónoma y aprender patrones básicos de comportamiento. Uno de los hitos fue el desarrollo de los primeros robots móviles, que podían desplazarse por un espacio controlado sin intervención humana directa. Estos inventos se usaron inicialmente para experimentos científicos, exploración y enseñanza. Era el comienzo de una robótica más inteligente y versátil. Paralelamente, la inteligencia artificial emergía como un concepto revolucionario. En 1956, el término se popularizó en la conferencia de Dartmouth, donde científicos como John McCarthy y Marvin Minsky empezaron a investigar cómo enseñar a las máquinas a pensar, aprender y resolver problemas. Aunque rudimentaria, esta idea conectaba directamente con el antiguo sueño de la humanidad de crear máquinas con autonomía. En Japón, los avances en robótica humanoide empezaron a destacar. Inventores como Masairo Mori exploraban cómo los robots podían interactuar con los humanos, anticipando conceptos que hoy son fundamentales en la robótica social. Se buscaba que las máquinas fueran no solo útiles, sino también empáticas y comprensibles para el ser humano. Mientras tanto, en Europa y América, surgieron los primeros robots domésticos y de entretenimiento, diseñados para asistir en tareas simples o simplemente fascinar al público. Desde aspiradoras autónomas hasta muñecos mecánicos, cada invento reflejaba siglos de perfeccionamiento, desde los autómatas hidráulicos hasta los brazos robóticos industriales. Es impresionante pensar que todos estos avances tienen raíces profundas en la historia. Los inventores antiguos, como Herón de Alejandría, y los renacentistas, como Leonardo, no solo inspiraron el desarrollo de la mecánica, sino que también sembraron la idea de que las máquinas podrían algún día pensar y actuar como los humanos. En el siglo XXI, los robots dejaron de ser experimentos y se integraron en nuestra vida diaria. La robótica moderna abarca desde robots industriales que ensamblan automóviles con precisión milimétrica, hasta robots médicos que realizan cirugías complejas con exactitud imposible para la mano humana. Lo que alguna vez fue un sueño de inventores como Leonardo da Vinci o Nikola Tesla, hoy es una realidad tangible. En medicina, los robots han revolucionado los procedimientos quirúrgicos. Sistemas como Da Vinci Surgical System permiten realizar operaciones mínimamente invasivas, reduciendo riesgos y acelerando la recuperación de los pacientes. Cada movimiento del robot está calculado al milímetro,
demostrando que la ingeniería y la medicina pueden fusionarse para crear resultados extraordinarios. En la industria, los brazos robóticos no solo realizan trabajos repetitivos, sino que ahora integran sensores y sistemas de aprendizaje automático, adaptándose a distintos entornos y tareas. Las fábricas automatizadas son una evolución directa de los autómatas de Vaucanson y los experimentos mecánicos de los siglos XVIII y XIX. La robótica también llegó a nuestro hogar. Aspiradoras autónomas, asistentes inteligentes y juguetes interactivos son solo ejemplos de cómo la tecnología de los autómatas antiguos se ha transformado en soluciones útiles y accesibles para todos. Además, los robots sociales y educativos, como Pepper o Nao, interactúan con humanos, enseñan, acompañan e incluso muestran empatía. Este tipo de innovación se basa en siglos de observación del comportamiento humano y mecánica aplicada, una fusión perfecta entre historia y modernidad. En la investigación científica, los robots exploran lugares inaccesibles para los humanos, desde las profundidades del océano hasta la superficie de Marte. Cada misión robótica nos recuerda que los sueños de los antiguos inventores sobre máquinas autónomas eran mucho más que fantasía, eran previsiones del futuro. Y mientras los avances tecnológicos nos sorprenden cada día, no debemos olvidar que todo comenzó con los primeros autómatas. Las figuras de Herón que abrían templos, los teatros mecánicos de la antigüedad, los caballeros de Leonardo o los relojes musicales de Hackedroth. Todo eso fue la semilla de la robótica moderna. La fascinación por crear vida artificial, por construir máquinas que piensan y actúan, sigue siendo un motor de innovación. Gracias a estos inventores olvidados, hoy podemos imaginar un futuro donde los robots y los humanos trabajen codo a codo, superando límites que siglos atrás parecían imposibles. Mirando hacia el futuro, la robótica avanza a pasos agigantados. Los laboratorios de todo el mundo trabajan en robots autónomos cada vez más inteligentes, capaces de aprender, adaptarse y colaborar con los seres humanos en entornos complejos. Desde vehículos autónomos hasta drones de rescate, la automatización se ha convertido en una extensión de nuestra capacidad para explorar y transformar el mundo. La inteligencia artificial juega un papel fundamental. Los sistemas actuales pueden analizar grandes cantidades de datos, reconocer patrones y tomar decisiones rápidas, tareas que serían imposibles de realizar solo con fuerza humana o autómatas mecánicos. Esta combinación de robótica y AI representa la evolución directa de los antiguos sueños de los inventores que intentaron replicar la vida y el comportamiento humano en máquinas. La educación y la ciencia también se benefician enormemente. Robots diseñados para interactuar con estudiantes ayudan a enseñar programación, matemáticas y ciencias de manera más interactiva. En laboratorios, los robots realizan experimentos repetitivos con precisión absoluta, acelerando descubrimientos y permitiendo que los científicos se concentren en la innovación. Incluso en la exploración espacial, los robots han reemplazado a los humanos en ambientes peligrosos. Los rovers en Marte y sondas en los océanos profundos realizan tareas que serían imposibles sin ellos. Cada éxito moderno tiene raíces que se remontan a Herón de Alejandría, Leonardo da Vinci y los autómatas de los siglos XVIII y XIX. En definitiva, los inventores olvidados sentaron las bases de un mundo en el que las máquinas no solo mueven objetos, sino que piensan, aprenden y expanden las capacidades humanas. Su legado sigue vivo en cada robot que interactúa, fabrica, investiga o salva vidas. A lo largo de la historia, desde los primeros autómatas hasta los robots inteligentes del siglo XXI, la humanidad ha perseguido un sueño constante: crear máquinas que nos imiten, nos complementen y nos superen en ciertas tareas. Cada invento, por pequeño que parezca, es el reflejo de siglos de ingenio, paciencia y creatividad humana. Los primeros autómatas de Herón, los caballeros mecánicos de Leonardo, los relojes animados de Hackedroth, los experimentos de Tesla y los brazos robóticos de la era industrial no solo fascinaron a sus contemporáneos, sino que también sembraron la semilla de lo que hoy conocemos como robótica moderna. Cada movimiento mecánico, cada engranaje y cada sistema eléctrico fue un paso hacia un futuro donde la interacción entre humanos y máquinas es cada vez más estrecha y natural. Hoy, la robótica abarca la medicina, la industria, la educación, la exploración y el entretenimiento. Robots quirúrgicos realizan operaciones complejas, brazos robóticos ensamblan automóviles con precisión, y máquinas inteligentes ayudan a explorar lugares donde los humanos no podrían llegar. Todo esto se basa en la curiosidad,
la audacia y la visión de inventores que la historia a menudo olvidó. Es importante recordar que cada avance tecnológico tiene un legado. Los inventores olvidados nos enseñan que la creatividad y la perseverancia pueden trascender el tiempo, dejando una huella que influye directamente en nuestra vida cotidiana y en el futuro de la humanidad. Si te ha gustado este viaje por la historia de los robots y autómatas, no olvides suscribirte, dar like y compartir este vídeo con tus amigos, porque en mi canal encontrarás muchos más vídeos de historia fascinante y tecnología antigua que seguro te sorprenderán. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos inventos te parece más asombroso? ¿Crees que algún día los robots podrán superar completamente la creatividad humana? Reflexiona sobre ello y acompáñanos en el canal para descubrir más secretos de la historia que aún nos inspiran hoy.